Muy buenas tardes, una vez más les damos la bienvenida a nuestra reunión de ayuno, tiempo especial para fortalecer nuestra vida espiritual, para fortalecer todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, en la presencia de Dios. Recordemos que a través del ayuno, cada día permitimos que Dios nos moldee, nos forme, que le podamos conocer más y que aún Dios nos permita ir siendo libres de aquellas cargas que todavía nos oprimen, de aquellos yugos que todavía nos atan y nos inmovilizan para ver la gloria de Dios. Les invito para que empecemos en un tiempo de oración y de alabanza a nuestro Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas, por su fidelidad, por su misericordia, porque con sus maravillas en nuestras vidas nos sorprende cada día. Le invito para que cierre sus ojos ahí donde está y dígale: Padre del cielo, hoy vengo delante de ti con gratitud en mi corazón porque tú has sido bueno, pero también con gratitud porque reconozco que tú has sido misericordioso, que tú, como dice tu palabra, nunca más te acuerdas de mis pecados y de mis transgresiones. Por eso hoy te pido perdón por todo lo que he desobedecido tu palabra, por lo que he contristado tu corazón, por haber ofendido tu autoridad y tu santidad. Límpiame cada día, Señor, y dame un corazón nuevo. Quita de mí el corazón endurecido, el corazón de piedra, y dame un corazón de carne, un corazón sensible a tu voz. Hoy alabo y bendigo tu nombre porque tú has sido bueno, porque a pesar del tiempo de dificultad, tu diestra me ha sostenido. Tú has sido mi socorro, mi torre fuerte, mi pronto auxilio en medio de la desesperación. Hoy agradezco, Señor, tu bondad y tu fidelidad. Y hoy, Señor, independiente de lo que pueda estar viviendo, me gozo en tu presencia. Y por eso quiero cantar y quiero danzar para ti. Glorifícate en este día, Señor, a través de la alabanza de mi corazón, fruto de labios que confiesan que tú eres el Señor. Te amo simplemente por lo que eres tú. No tengo tiempo para otra cosa que no seas tú. Tú eres la vida y a la mía tú le das sentido. Yo quiero ser como tú. Hasta el último rincón mi anhelo es llevar tu amor. Que el mundo vea que fuiste a la cruz llevando su dolor. Mi legado es eterno, yo quiero engrandecerlo. Yo quiero ser como tú. Solo tengo una vida que invertir. Cada respiro solo dime, allí estaré. Solo dime, allí estaré. Solo tengo una vida que invertir. Cada respiro te pertenece a ti. Enséñame a vivir, dándote mi vida solo a ti. Hasta el último rincón mi anhelo es llevar tu amor. Que el mundo vea que fuiste a la cruz llevando su dolor. Mi legado es eterno, yo quiero engrandecerlo. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Solo tengo una vida que invertir. Cada respiro te pertenece a ti. Solo dime, allí estaré. Solo dime.
Solo dime, ahí estaré. Solo dime, ahí estaré. Enséñame a vivir, dándote mi vida. Solo tengo una vida que invertir. Cada respiro te pertenece a ti. Solo dime, allí estaré. Solo dime, allí estaré. Solo tengo una vida que invertir. Cada respiro te pertenece a ti. Enséñame a vivir, dándote mi vida solo a ti. Enséñame a vivir, dándote mi vida solo a ti. Y en esa misma actitud le invito para que siga alegrándose, para que siga gozándose con el Señor y bendiciéndole porque Él es bueno, porque grandes son sus maravillas en nuestras vidas. Vamos a alabarle a Él porque Él es la respuesta que necesitamos a nuestras dudas, a nuestras inquietudes, a todas nuestras preguntas. Él es esa respuesta y su gran amor cada día nos sostiene. Otra fuente más que tu verdad, que me sacia, que me limpia, me deja desmayar. Tu presencia es mi necesidad, tu palabra lo que anhelo escuchar, pues me enseñas de día y de noche, así es tu bondad, porque tú nunca cambias. Mi respuesta es tu gracia. Tu respuesta no tardará, tu promesa no me fallará. Hoy te busco,
también alabamos el nombre de Dios, contando de sus proezas en nuestra vida, contando de sus maravillas. Por eso es que ahora yo le invito para que preste atención a este testimonio. Muy buenas tardes, familia. Quiero glorificar y honrar el nombre del Señor Jesucristo por todas aquellas cosas que el Señor en este tiempo de cuarentena, de pandemia, el Señor ha venido formando en mí cada área de mi vida. De hecho, tenía muchas situaciones adversas con mi pareja, que siempre entrábamos en polémica, pero yo manifestando, confesándole a Dios situaciones de Él, al Padre de la Gloria, pues he podido vivenciar todo el amor, todo ese amor incondicional de Papito Dios, y me ha fortalecido a mí personalmente y a mi familia en general. El Señor ha sido misericordioso, que nada nos ha faltado, que todo lo ha proveído, y que en este tiempo, en estos programas virtuales, he sido edificada. Por eso quiero darte la honra y la gloria a Dios. Y en esta vigilia especial, el Señor hizo muchas cosas aquí en mi familia. Le doy la honra y la gloria a Dios. Qué alegría es ver cómo Dios actúa con poder, cómo Dios va moldeando nuestras vidas, va haciendo cosas maravillosas en la medida que nos disponemos y va moldeándonos aún. Bueno, es la 1 de la tarde, es momento de interceder, de que nos unamos en esa fuerza unida de oración para clamar a Dios. Le invito para que cierre sus ojos y vamos a decirle al Señor en este día, como dice su palabra, que si 2 o más nos ponemos de acuerdo acerca de algo aquí en la tierra, Él allá escucha en el cielo. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti como un solo hombre para pedirte, Padre Santo, que inclines tu oído a nuestra oración. Hoy confesamos tu grandeza, confesamos tu poder. Hoy reconocemos que tú eres el Dios omnipotente, aquel que tiene el poder para erradicar todo virus de la humanidad, aquel que tiene el poder sobre el clima, sobre toda la naturaleza, que tiene el poder sobre los bienes materiales, sobre nuestro cuerpo, sobre las enfermedades, Señor. Hoy declaramos que tú eres grande, soberano, poderoso. Y hoy te pedimos, Señor, que conforme a tus misericordias, no a nuestra bondad, porque no somos buenos, porque hemos hecho lo malo delante de ti, pero que conforme a tus misericordias, Señor, tomes el control de esta situación, Padre del cielo, y permitas que experimentemos sanidad. Padre, hoy queremos pedirte por la situación del mundo entero. Te pedimos que metas tu mano de poder en toda circunstancia, en esas personas que están enfermas, no solamente por el COVID-19, sino por otras enfermedades, Papito del cielo, que visiten las aldeas, las tribus, los rincones más escondidos y más alejados de toda la humanidad, Señor, llevando sanidad y medicina, llevando alimento, Papá Dios. Hoy te clamamos, Padre del cielo, por todos aquellos que hoy están aprisionados, que están tras las rejas, porque en un momento de equivocación, en un momento de no pensar, actuaron de una manera equivocada, o aún aquellos que están injustamente tras las rejas, Señor. Ten misericordia, Papá Dios, y permite, Padre del cielo, que esas personas puedan ser resarcidas, Padre Santo, del daño que se les ha sido causado, Señor. Padre, y que aún los que están pagando un delito que cometieron, reflexionen, recapaciten y vuelvan a empezar y se arrepientan de lo que han hecho. Vuelvan su mirada a ti para que tú mudes sus corazones y quites esa maldad que les lleva a hacer lo que daña a otras personas, Señor. Padre, te pedimos también por nuestro país. Toca a nuestros gobernantes, desde el presidente, Señor. Dales corazones temerosos de ti. Dales corazones que les lleven a entender que ellos están representando tu autoridad y que tú permitiste que ellos estuvieran en esas posiciones para el servicio de cada colombiano, Señor. Papito Dios, que tomen decisiones que sean positivas
para cada uno de los colombianos, Señor, que sean tendientes a proveer, a suministrar trabajo, Señor, a fortalecer la salud, la educación, las vías de comunicación, Papito del cielo, pero sobre todo que este pueblo, que todo Colombia vuelva su mirada a ti, Señor, que como en el tiempo de los reyes de Judá, todo el pueblo junto con sus gobernantes volvamos nuestra mirada a ti y reconozcamos que solamente en tu presencia está la plenitud del gozo y el manantial de la vida. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque tú, Señor, nos respondes con tremendas cosas. Gracias, Papito del cielo, porque hoy sabemos que tu diestra de poder se extiende para que cada uno de nosotros, cada habitante de Mompox, cada habitante del mundo, toque su corazón y vuelva su mirada a ti. Ahora, Señor, nos presentamos para pedirte que uses la vida de tu siervo, que nos hables a través de él, que permitas que tu palabra en su boca sea prosperada y cumpla el propósito por el cual tú la envías. En el nombre de Cristo Jesús, oramos con acción de gracias, en el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. El tema de hoy se llama El poder que cambia el mundo. Y vamos a mirar cómo usted y yo estamos llamados a transformar el mundo, pero no a dejarnos transformar por el mundo. Los seres humanos en muchas ocasiones queremos parecernos a los demás y queremos hacer las cosas de acuerdo con lo que todo el mundo las hace. Pero hay algo que debe ser importante y trascendental para nuestras vidas, es que debemos de separarnos de lo que no nos conviene. La palabra de Dios nos dice que nosotros todo lo podemos hacer, pero que no todo nos conviene. Eso lo dice Pablo en uno de los libros que le escribió a los Corintios. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Eso significa que nosotros podríamos hacer muchas cosas que hace todo el mundo, pero no son convenientes. Por eso, muchas veces, por estar haciendo las cosas como las hace todo el mundo, no las hacemos de la manera correcta, ni las hacemos como Dios quiere. Por eso, en esta tarde, lo que pretendemos a través de este tema es que realicemos algunos ajustes a nuestra vida para que a través de esos ajustes nuestra vida sea transformada y podamos realmente hacer la voluntad de Dios, y fruto de poder hacer la voluntad de Dios, disfrutemos de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para nosotros poder vivir bajo la bendición de Dios, necesitamos ajustarnos a los parámetros de Dios. Y eso fue lo que entendieron sus discípulos en el momento en que estaban compartiendo con el Señor Jesucristo. Vamos hoy a referirnos a un pasaje y yo quiero invitarles a todos ustedes, los que hoy están en esta reunión virtual, a que abran sus Biblias. Si usted tiene la Biblia en cualquier formato que la tenga, la puede tomar en su mano y vamos a ir leyendo poco a poco y vamos a analizar un pasaje que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, versículos del 1 al 7. En este pasaje se habla acerca de la pesca milagrosa. Y a través de la pesca milagrosa vamos a mirar cómo usted y yo aprendemos muchísimo de la enseñanza que da el Señor Jesucristo a los apóstoles. Recordemos que el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra con un propósito, y ese propósito es un plan de salvación perfecto que le cobija a usted y me cobija a mí. Pero además, el Señor Jesucristo vino a enseñarnos a usted y a mí a vivir de acuerdo con los planes establecidos por Dios Padre, y fruto de ello, Él vino a predicar, a enseñar y a sanar, y en eso consistió su ministerio. Vamos a ver cómo a través de la pesca milagrosa
el Señor Jesucristo le da una enseñanza tal a sus discípulos que esa enseñanza la podemos aplicar usted y yo a nuestras vidas con el fin de transformar nuestro entendimiento. Y fruto de transformar nuestro entendimiento, entonces empezaremos a vivir de acuerdo con los planes de Dios y no de acuerdo con lo que demanda la tradición. A nosotros, nuestros padres nos enseñaron a vivir de acuerdo con una tradición. Y posiblemente esa misma tradición sea la tradición que usted ha venido enseñándole a sus hijos, y los que tienen nietos, posiblemente esa tradición se la han venido enseñando a los nietos. Pero no es por la tradición que nosotros agradamos a Dios, sino que es de acuerdo con los parámetros establecidos por Él que nosotros queremos realmente agradarle. Por eso vamos entonces a iniciar este pasaje leyendo los versículos 1 y 2. Le invito entonces para que se ubique en Lucas capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que mientras las multitudes se agolpaban sobre él y escuchaban la palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genezaret y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando las redes. Aquí la palabra de Dios nos muestra el comportamiento que tienen los discípulos después de una larga jornada. Las personas que saben de pesca, yo la verdad nunca me he especializado en pesca, pero hay personas que lo hacen y me han contado que la pesca es una tarea que regularmente se hace en horas de la noche, sobre todo en horas de la madrugada, con el fin de que sea fructífera. Y eso es lo que se le enseña a la mayoría de pescadores. Aquí los discípulos del Señor Jesucristo, aquí habla de tres discípulos: Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo se lo habían pasado toda la noche pescando y tuvieron uno de esos días malos, uno de esos días en los que, según relata ahí la palabra de Dios, ellos no pescaron nada. Y una vez terminan la jornada, el Señor Jesucristo les estaba esperando con el fin de continuar su ministerio. Y el Señor Jesucristo les había pedido prestada una de las embarcaciones para él hacer su predicación. Actualmente, pues, predicamos a través de estos medios, de los medios virtuales, pero también se puede predicar en un estadio, se puede predicar en una plaza pública y se pueden predicar en muchos lugares porque hoy la tecnología nos ayuda y podemos poner un equipo de amplificación. En la época del Señor Jesucristo no tenían esa tecnología que nosotros hoy tenemos, entonces al Señor Jesucristo le tocaba ubicarse en un lugar estratégico con el fin de que las multitudes le escuchaban. En este caso, estaban junto a un lago, en una embarcación, con el fin de que todas las personas que estaban alrededor del Señor Jesucristo, dispuestas a escuchar la predicación, tuvieran la posibilidad de escucharlo de una forma audible. Dice aquí en la palabra de Dios, en el versículo 2, que los discípulos habían descendido de la embarcación. ¿Qué significa cuando los discípulos descienden de la embarcación? Cuando los pescadores, después de una larga jornada, descienden de la embarcación, que ya terminaron sus tareas. Pero hay una situación, y es que ellos terminaron su tarea, pero su tarea no fue fructífera. Lo que indica entonces que la tarea que no fue fructífera les lleva a ellos a terminar la jornada. Lo más seguro es que quedaron aburridos, quedaron decepcionados, querían abandonar la causa. El descender de la barca significa
en lo que en el argot popular dicen tirar la toalla. Se puede haber presentado, no lo sabemos, pero es muy posible que ellos tengan un sentimiento de haber fracasado, de querer huir sin intentarlo de nuevo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero es posible que a usted le haya pasado, que haya intentado muchas veces hacer algo y no fue fructífera su jornada. Hay personas que trabajan en el departamento comercial de una empresa y su función es salir a comercializar sus productos y después de una larga jornada terminan su jornada y no vendieron absolutamente nada. ¿Cómo se sienten cuando terminan la jornada y no han vendido nada? ¿Cómo se siente usted al terminar su jornada y se dio cuenta que ese día el trabajo que usted hizo no fue fructífero? Así como se siente un jugador de fútbol que estuvo entrenando toda la semana para el gran partido del año y el día que enfrentó el partido del año perdió. Quedó eliminado de un campeonato o simplemente no pudo avanzar a la siguiente ronda. Eso es exactamente lo que están sintiendo los discípulos del Señor Jesucristo en este momento. ¿Cuántas veces usted ha fracasado en el intento por hacer las cosas? Cuando uno fracasa en el intento por hacer las cosas, siente que el mundo se le vino encima, siente que es mejor no intentarlo de nuevo, siente que definitivamente todo está perdido. Luego me dice aquí la palabra de Dios en el mismo versículo 2 que ellos están lavando sus redes. Entonces descienden de su barca y ahora lavan sus redes. A pesar de que uno no pesque nada, si usted sale a pescar, finalmente las redes se ensucian. Y el resultado muchas veces viene a ser peor cuando, a pesar de que las cosas no se dieron, siempre el esfuerzo, el cansancio y el dolor de que las cosas se tengan que hacer, como cuando usted es una persona que fabrica comidas para vender y usted hizo todas las comidas con todo el gozo y en el momento de la venta no vendió absolutamente nada. Pues le quedan dos problemas. El primero es que la comida se le dañó y el segundo problema es que igual tiene que lavar las ollas. ¿Con qué amor se hace? Lo más seguro es que no se hace con todo el amor, no se hace con todo el gusto, pero yo quiero decirle que independiente de esa circunstancia adversa que se presentó, hay que continuar adelante y hay que volverlo a intentar. Sigamos leyendo en el mismo Evangelio San Lucas, en el capítulo 5, en el versículo 3. Al entrar él en una de las barcas, cuando habla de él, habla del Señor Jesucristo, la cual pertenecía a Simón, pidió a este que le apartara de tierra un poco y luego se sentó y enseñaba a las multitudes. Jesús entra en la embarcación. ¿Qué significa desde el punto de vista espiritual que Jesús entra a la embarcación? Significa que Jesús debe entrar a la vida suya. La barca es mi vida, la barca es la vida suya. Y usted debe dejar que Cristo entre en su barca. Aquí el Señor Jesucristo entra en la barca de los apóstoles. ¿Con qué fin? Entra con muchos objetivos. Él quiere predicarle a la gente. Pero lo que significa desde el punto de vista espiritual que Jesús entre a mi barca, que Jesús entre a mi vida, es que Jesús entra a mi vida para tomar el control de mi vida, para dar dirección a mi vida y para darle su presencia. Tres cosas suceden cuando usted permite que Cristo entre y tome el control de su vida. Jesucristo debe tomar el control de su vida. Porque cuando Cristo toma el control de mi vida, entonces ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él
empieza a crecer en mi vida y yo empiezo a menguar. Significa que empiezan a desaparecer los egoísmos y empiezan a desaparecer las situaciones que a mí me parecía que eran las correctas y yo empiezo a ajustar mi vida a la vida que Dios establece. Empiezo a hacer que mis parámetros desaparezcan para que aparezcan los parámetros de Dios. Y es ahí donde empiezan a aparecer los parámetros de Dios, cuando mi vida empieza a crecer, cuando mi vida empieza a tomar un rumbo distinto. Por eso es importante que usted deje que Cristo entre en su barca, que usted deje que Cristo entre en su vida. Pero si usted ya tiene a Cristo en su vida, porque yo sé que muchas de las personas que hoy me están viendo ya tienen a Cristo en su corazón, es necesario que usted deje que Cristo asuma el control de la embarcación. Es decir, que el Señor Jesucristo asuma el control de su vida, que usted deje que su vida la controle directamente el Señor Jesucristo. ¿Cómo? Dando dirección. El Señor Jesucristo es quien da dirección a mi vida. El Señor Jesucristo es el que va a guiar mi vida por el mejor camino. Y cuando yo dejo que mi embarcación, es decir, que mi vida sea guiada por el Señor Jesucristo, que Él sea quien me dé dirección, las decisiones que yo voy a tomar van a ser las decisiones más acertadas. Y eso es exactamente lo que significa aquí en la palabra de Dios el hecho que el Señor Jesucristo entró en la barca. Pero también a partir de este momento el Señor Jesucristo está presente en la embarcación. Y cuando yo dejo que Cristo entre en mi vida, entonces Cristo va a estar presente en mi vida y Cristo va a ser quien guíe mi vida por el mejor camino. Sigamos leyendo en Lucas capítulo 5, versículo 4. Dice, cuando acabó de hablarles, dijo, Simón, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Acabó el Señor Jesucristo de hablarle a las multitudes y ahora quiere tratar personalmente con los discípulos. Y el trato que Él quiere darle a los discípulos es de una manera personal. Jesucristo habla a las multitudes, pero lo que habla el Señor Jesucristo para las multitudes no es lo mismo que Cristo quiere hablarme a mí de una manera personal. Necesitamos dejar que Cristo transforme nuestra vida de una manera personal. El Señor Jesucristo acaba de hablarles a los discípulos, acaba de hablarle a las multitudes y ahora Él quiere tratar con cada uno de nosotros. Yo quiero invitarle a usted para que usted se deje tratar de una manera personal del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo trata nuestra vida de una manera personal, Él lo que quiere es que nosotros nos adentremos en las aguas. Es decir, que nosotros vayamos más a la profundidad, que nosotros extendamos nuestras redes, que nosotros, como dice ahí seguidamente, boguemos mar adentro. Y bogar mar adentro es tomar riesgos, es tomar decisiones contundentes. Tomar riesgos y tomar decisiones contundentes. Pero ¿cuál es el riesgo que usted corre con el Señor Jesucristo? El riesgo que nosotros corremos con el Señor Jesucristo es que nos convirtamos en mejores personas. Es que nos convirtamos en mejores ciudadanos, en mejores esposos, en mejores padres, en mejores hijos, en mejores empleados, en mejores empresarios, en mejores en todo lo que nosotros hacemos. Y este es el riesgo que están corriendo los discípulos del Señor Jesucristo. Ellos, hasta el momento, habían pescado. Y no sabemos en qué cantidad ellos habían pescado. Pero algo que se nota dentro de los pescadores tradicionales, dentro de las personas que se dedican a la pesca,
es que las personas que se dedican a la pesca regularmente trabajan el día a día. Y en el día a día, pues ellos se están enfrentando diariamente a lo que encuentren, a lo que pesquen, gastan, venden el producto de su pesca y al otro día vuelven a pescar y vuelven a gastar, pero como podríamos decir por ahí en el argot popular, ellos diariamente están consiguiendo su sustento y el día que no pescan, pues tendrán que pasar necesidades. La diferencia que usted y yo tenemos cuando tomamos el riesgo de bogar mar adentro con el Señor Jesucristo es que el Señor Jesucristo no nos va a permitir a nosotros pasar necesidades, porque mi Dios pues suple todo lo que a nosotros nos falta. Y eso nos lleva a nosotros, como decíamos hace un instante, a tomar decisiones contundentes. Pedro entendió que en la vida sin el Señor Jesucristo fracasamos. Y eso es lo que yo quiero hacerle entender a usted en esta tarde. Que la vida sin el Señor Jesucristo es una vida sin sentido. Es una vida sin felicidad. Y lo que nosotros estamos llamados es a vivir lo que dice el himno nacional de la República de Colombia. En una de las estrofas del himno nacional, del himno de la República de Colombia, dice: cesó la horrible noche. Necesitamos que cese la horrible noche. Y esa noche que habían tenido esos discípulos del Señor Jesucristo había sido horrible porque no habían pescado nada. Y esa horrible noche se cambia en una linda mañana. Y eso es lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros cuando dejamos que Cristo empiece a operar salud y medicina en nuestras vidas, cuando dejamos que Cristo entre y tome el control de nuestra vida. En este mismo versículo 4, el Señor Jesucristo, cuando les dice boga mar adentro, seguidamente les dice: echad la red. ¿Qué significa echar la red? Ellos hasta el momento habían pescado en sus propias fuerzas, ellos habían pescado basados en su propia experiencia. Ahora hay una confrontación que hace el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y lo que hace el Señor Jesucristo es confrontarlos con un nuevo modo de vida. Ellos están acostumbrados a la tradición, ahora el Señor Jesucristo los quiere llevar a confrontarse con la verdad de Dios. ¿Cómo vive usted? ¿De acuerdo con la tradición o de acuerdo con la verdad de Dios? ¿Qué sucede cuando Dios nos cambia nuestra tradición por la verdad? Lo que dice en Lucas 5:5. Vamos a leerlo. Simón le respondió y dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red. Pedro le dice al Señor Jesucristo las razones. Ellos no han pescado nada en toda la noche. Prácticamente lo que hace Pedro es decirle: nosotros somos expertos en pesca y llevamos toda la vida. Pedro era un hombre que durante toda la vida, junto con Juan y con Jacobo, se habían dedicado a la pesca. Tradicionalmente, si a esa hora no habían pescado nada, era que ya no iban a pescar nada. Y si no habían pescado al amanecer, que es el tiempo ideal para pescar, lo que dice Pedro es: Señor, yo tengo la razón, pero dice algo Pedro clave, y es: en tu palabra echaré la red. ¿Qué significa echar la red en la palabra? Que Pedro, a pesar de su experiencia, a pesar de que él durante toda la vida se había dedicado a la pesca y sabía que cuando en toda la noche no se pesca nada, pues difícilmente en el día se va a pescar, él lo hace en el nombre del Señor. Él tiene la confianza en que si el Señor se lo dice, es porque algo va a pasar. Y esa tiene que ser la confianza que usted y yo tenemos que tener en el Señor. Que si el Señor nos lo dice,
es porque algo va a pasar. Y aquí lo que hace el Señor Jesucristo es sacarnos los esquemas mentales, quitar los esquemas que cada uno de nosotros traemos. Posiblemente usted ha hecho muchas cosas que le han funcionado a través de su experiencia, a través de su lógica, a través de la profesión o el oficio que usted desempeña, y hasta ahora le ha salido bien. Pero posiblemente en un momento determinado las cosas no le marchen tan bien, y Dios quiere ayudarle a usted para que las cosas mejoren, y muchas veces no nos dejamos ayudar porque nos basamos más en la tradición o en la experiencia que en lo que dice la palabra de Dios. Y es que la tradición y la experiencia dicen cosas muy diferentes a lo que dice la palabra de Dios. Y muchas personas consideran que la palabra de Dios es locura precisamente por eso. Porque la palabra de Dios no se basa en lo que el mundo se basa, sino que la palabra de Dios se basa en parámetros mucho más elevados, y son tan elevados que el mundo no los entiende. Para Pedro, esto podría ser una locura, pero en la palabra de Dios, en la confianza que él tiene por lo que el Señor Jesucristo le está diciendo, dice: en tu palabra echaré la red. Pero la red no la echan ahora en el nombre de ellos, sino que la red la echan en el nombre de Dios. El Señor Jesucristo lleva a Pedro y a los otros apóstoles a que lo intenten de nuevo. Y ese intentarlo de nuevo les lleva a ellos a tener confianza en que lo que el maestro está diciendo es verdad. Y usted y yo tenemos que creer en las palabras que Dios establece. Tenemos que seguir la dirección de Dios. Tenemos que intentarlo de nuevo. Tenemos que creerle al maestro, y ellos asumieron un compromiso. El compromiso que ellos asumieron fue el compromiso de hacer la voluntad del Señor Jesucristo por encima de lo que demandaba los años de experiencia que ellos traían hasta el momento. Es muy posible que la dirección que Dios le da a usted parezca absurda, como parecía absurda la dirección que el Señor Jesucristo le estaba dando a ellos. Pero cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, no nos ponemos a basarnos en lo que diga la tradición, ni en lo que diga la lógica, ni en lo que diga la experiencia, sino precisamente en que lo que dice Dios para nosotros tiene que convertirse en un mandato y tiene que constituirse en una ley, tiene que constituirse en un estándar de vida y en unos parámetros que nosotros realmente podemos asumir, aun cuando parezcan inalcanzables. Sigamos analizando la historia. Miremos ahora lo que dice en Lucas capítulo 5, versículo 6. Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Nos dice aquí la Biblia que ellos obedecieron al Señor Jesucristo. Cuando dice cuando lo hicieron, está diciendo ellos fueron obedientes al mandato del Señor Jesucristo, y esto hace que ellos atrapen gran cantidad de peces a tal punto que las redes se rompían. Dios es el que prospera. Dios es el que restaura. Dios es el que vuelve la confianza. Ellos habían perdido la confianza. Ellos estaban decepcionados por la noche que había terminado infructífera. Pero cuando ellos ven que la red se rompe, se dan cuenta que la prosperidad no viene de mi experiencia, que la prosperidad no viene por yo seguir una tradición, que la prosperidad viene cuando yo pongo mi confianza plenamente en los mandatos de Dios. Y fruto
de yo poner mi confianza en los mandatos de Dios, los obedezco. Hay muchas personas que conocen al dedillo los mandatos de Dios, que se saben la Biblia de memoria desde el Génesis versículo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Y hasta de pronto se saben en qué página está, y usted menciona un versículo y ellos inmediatamente lo dicen de memoria. Y conocemos muchas personas así, pero no creen absolutamente nada de lo que está ya escrito. Porque si creyeran, lo pondrían por obra. Y fruto de ponerlo por obra, veían lo que están viendo los discípulos del Señor Jesucristo en esta pesca. En una pesca donde los peces son tantos que las redes empiezan a romperse. Y esa es la prosperidad que Dios le quiere dar a usted. Y esa es la prosperidad que Dios quiere para su vida. Dios quiere prosperarle a usted. Dios quiere restaurarle a usted. Dios quiere que usted recobre su confianza. Y que las redes suyas se rompan. Que se rompan los esquemas. El romperse las redes significa romper esquemas. Existen esquemas en nuestra vida que no nos dejan a nosotros ver la mano poderosa de Dios. Existen esquemas en nuestra vida que no nos dejan llegar a la cúspide. Y esos esquemas hay que romperlos. Y esos esquemas se rompen cuando nosotros empezamos a cambiar nuestros parámetros. Cuando nosotros ajustamos nuestra conciencia a los parámetros de Dios. Cuando nuestros pensamientos dejan de ser pensamientos terrenales y se convierten en pensamientos celestiales, en pensamientos que trascienden, en pensamientos mucho más elevados que los pensamientos que normalmente han acompañado nuestra vida. A nosotros, durante toda nuestra vida, nos han acompañado pensamientos y nos han acompañado de tal manera que nos han decepcionado, nos han llevado a nosotros a pensar que las cosas no se pueden, que las cosas son imposibles, que muchos alcanzan la cúspide, pero que eso no es para nosotros, que muchos nacieron con una estrella y que otros nacieron estrellados. Y resulta que los parámetros de Dios no se establecen de esa forma, porque Dios quiere una vida con sentido y felicidad para todos los habitantes del mundo. La palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas. Y si Dios hiciera acepción de personas, entonces, claro, valdría lo que dice el común de la gente, valdría lo que dice la tradición. Pero como Dios no hace acepción de personas, lo que Dios quiere es que todos nosotros lleguemos al conocimiento de Dios y vivamos la bendición de Dios. Para finalizar, miremos lo que dice el versículo 7. Lucas 5, versículo 7. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. El Señor Jesucristo no había participado ni tenía como profesión la pesca. Al Señor Jesucristo se le llamaba el hijo del carpintero, porque su padre José era carpintero, y de acuerdo con lo que nosotros hemos aprendido, pues el Señor Jesucristo aprendió la profesión de su padre. Eso es lo que a nosotros nos han enseñado. Pero además, no vemos que el Señor Jesucristo se hubiese dedicado a la pesca antes, porque el Señor Jesucristo lo vemos es predicando, enseñando y sanando, como lo vimos al principio. Es decir, el Señor Jesucristo no era pescador de peces, sino que se dedicaba a pescar hombres, que es lo que después le sugiere a sus discípulos. Pero el Señor Jesucristo demuestra que es Dios y que como Dios, Él está
listo para hacer milagros. Y este es un milagro, la multiplicación de los peces, la pesca milagrosa, una pesca que ellos nunca habían tenido antes. A pesar de los años que llevaban pescando, ellos ven sorprendidos cómo la embarcación empieza a hundirse debido a la cantidad de peces tan impresionantes que atraparon en una hora que no era la adecuada y en un tiempo en el que ellos lo habían intentado todo y habían perdido. Lo que quiere decir que el Señor Jesucristo no tiene límites. El Señor Jesucristo es el dueño de los tiempos y el dueño de los límites. No le ponga límites al Señor Jesucristo. No le ponga límites a la obra de Dios. No le ponga límites a Dios. Dice aquí en el versículo 7 que eran tanto los peces que ellos hicieron señas a los compañeros de otra embarcación para que vinieran a ayudarles. ¿Esto qué significa? Que con Dios hay sobreabundancia y que con Dios debemos empezar a compartir. Que lo que Dios le da a usted no es solamente para usted, sino que es para que usted también tenga la posibilidad de compartir con otros, aún de compartir para que se extienda la obra de Dios. ¿Cuántas personas hoy no han entendido que necesitan compartir de Cristo y que necesitan compartir para que se extienda la obra de Dios? Esto es lo que entendieron ellos, que ellos tenían tanto que aún tenían la posibilidad de compartirle a otros. Y dice la Biblia que ambas barcas estaban llenas de tal manera que se hundían. Dios es un Dios de sobreabundancia. Dios no es un Dios de escasez. Usted y yo somos hijos de ese Dios. Usted y yo tenemos que aprender a depender de ese Dios. Tenemos que dejar entrar a Jesús en nuestra barca. Nuestra barca es nuestra vida. Y tenemos que dejar que Jesucristo cambie nuestro proyecto de vida. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es su proyecto de vida? No sé, usted tiene la respuesta. Pero Dios quiere cambiar su proyecto de vida por un proyecto más ambicioso, por un proyecto mejor. Pero usted y yo necesitamos ajustar nuestra conciencia a los parámetros de Dios. Y cuando dejemos que ajustar la conciencia a los parámetros de Dios, entonces tendremos comunión con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo, y vamos a estar preparados para ver milagros como este, el que vieron los discípulos, la pesca milagrosa. Usted decide, o deja entrar a Cristo a su vida, o sigue viviendo de acuerdo con la tradición. Si sigue viviendo de acuerdo con la tradición, bueno, es una decisión personal que usted toma. Pero si usted sigue viviendo de acuerdo con los parámetros establecidos con Dios, es decir, dejando que Cristo entre en su vida, entre y tome el control de su barca, su vida va a dar un vuelco total y usted puede tener metas y aspiraciones mucho más elevadas que las que tiene hoy. Yo le invito a entrar en el equipo de los triunfadores, en el equipo de aquellos que hoy no solamente estamos sembrando para la vida, sino también para la eternidad. Invito para que oremos y terminemos este tiempo en oración. Amado Dios, queremos darte muchas gracias por tu palabra, porque nos has enseñado a través de tu palabra la importancia de dejar a un lado nuestra tradición
para ajustar nuestra conciencia a tus parámetros, sabiendo que nuestras metas, nuestros proyectos, nuestros anhelos son mucho más cortos y mucho menos ambiciosos que los tuyos. Porque hoy hemos reconocido, Señor, que no hemos llegado más lejos porque no te hemos creído, porque no hemos confiado plenamente en ti, porque nos hemos dejado enredar por el mundo, porque nos hemos dejado llevar por lo que nos enseñaron nuestros antepasados, por lo que expresa la tradición, por lo que los parámetros del mundo establecen. Y no hemos puesto cuidado a lo que dice tu palabra, porque nos ha agradado más hacer nuestra propia voluntad que hacer tu voluntad. Porque hemos pensado que nosotros somos demasiado sabios, somos demasiado entendidos y no necesitamos de ti. Así como en un momento determinado pudieron haber creído los discípulos que ellos tenían experiencia clara en la pesca, pero no tenían la experiencia espiritual. Y posiblemente eso es lo que nos está pasando, que tenemos experiencia, pero no tenemos experiencia espiritual. Y no hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Yo quiero invitarle a usted en esta tarde, en el lugar donde usted se encuentre. No importa el lugar donde usted se encuentre, Dios está en todas partes. Y Dios lo único que está esperando es que usted le deje entrar en su barca, le deje entrar en su vida, que usted le abra la puerta de su barca, la puerta de su corazón y le permita entrar. Créame que no es suficiente con creer en Dios. Es necesario recibir e invitar a Cristo a que entre en nuestra vida, para que Él tome el control de su vida, para que Él tome el control de su embarcación, para que usted deje de dar tumbos. Dígale, haga esta oración conmigo. Por favor, abra sus labios y haga esta oración conmigo. Dígale, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Es por eso que hoy te pido perdón por todos mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Que me ayudes a hacer tu voluntad y que me permitas vivir la vida nueva que tú tienes para mí. Gracias, Señor de los cielos, por entrar en mi vida y por tomar el control de mi vida. Señor de los cielos, gracias por entrar en la vida de todos aquellos que hoy te hacen esta oración. Y gracias, Señor, por lo que has hablado de nuestra necesidad. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a empezar de nuevo, a caminar de tu mano, a tener nuestra confianza basada en tus parámetros que son elevadísimos y por eso no los entendemos. Y que independiente de que no los entendamos, tomemos la decisión de obedecerte, porque sabemos que tú eres más sabio que nosotros. Bendícenos, guárdanos y ayúdanos a caminar contigo siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos los que hoy participaron de nuestro programa. Si este tema lo considera usted que ha sido importante y que ha sido edificante para su vida, por favor, compártalo con multitudes. Hay millones de personas que están necesitando ver un tema como estos, ser edificado a través de un tema de estos. Por favor, no lo deje solo para usted. Compártale este link a muchas personas, que ellos lo más seguro es que eso lo agradecerán. Seguimos a través de nuestro canal Soy ICT con las reuniones ministeriales y con esta reunión cada 8 días a las 12:45 del día miércoles, la reunión de ayuno por este canal.
Que Dios les bendiga. Feliz tarde para todos.